Pues vamos a continuar con nuestra clase de discipulado. Recordemos que estamos en el panorama del Antiguo Testamento, estamos viendo los libros del Antiguo Testamento, un repaso bastante rápido, bastante breve, sin detenernos en tantos detalles. Así que, pues en esta semana nos toca la clase número 22. Bueno, realmente llevamos más clases porque algunos libros que son un poco extensos, las clases las hemos tenido que dividir en dos o algunas hasta en tres partes. Así que hoy estamos en el libro de Ezequiel, un libro bastante, pues, complicado de comprender por lo que Ezequiel escribe. Hay algunas profecías y literatura apocalíptica también, pero pues con la ayuda del Señor vamos a poder comprender lo más que el Señor nos permita. Así que vamos a orar y luego comenzamos en nuestro estudio. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tenernos en este lugar, porque nos permites abrir tu palabra y estudiarla, meditar en ella, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des entendimiento de este libro tan importante, tan interesante como lo es Ezequiel. Te pedimos que puedas iluminar nuestras mentes, podamos comprenderlo, que podamos llevar a la práctica lo que tú nos enseñes a través de este libro. Te pedimos por nuestros hermanos que no están aquí, que puedan llegar, que puedan ver la transmisión también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos en el libro de Ezequiel, estamos ya bastante cerca de culminar nuestro estudio en este panorama del Antiguo Testamento, pero nos han tocado ahora libros bastante fuertes, bastante pesados, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Bastantes cosas hemos aprendido a lo largo de estos últimos libros que hemos visto, pero pues hoy nos toca el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel estaba investigando qué quiere decir su nombre, cuál es el significado de su nombre, y me encontré con que Ezequiel quiere decir Dios hace fuerte. Entonces ese es el significado de Ezequiel. Si conoces a alguna persona que se llama Ezequiel, o tienes un hijo que se llama Ezequiel, tal vez, o vas a tener un hijo y estás pensando qué nombre ponerle, posiblemente Ezequiel puede ser una opción. Que su significado, como dijimos, es Dios hace fuerte. Entonces, ¿quién fue Ezequiel? ¿Cuándo vivió Ezequiel? Bueno, pues Ezequiel vivió en la misma época que el profeta Jeremías. Son profetas contemporáneos, son profetas que desarrollaron alguna parte de su ministerio al mismo tiempo. Aunque Jeremías profetizó estando en su pueblo, en Judá. Ezequiel lo hizo en otro lugar. Ezequiel lo hizo desde el exilio en Babilonia. Recordemos que el reino de Judá fue conquistado por los babilonios, y durante estas conquistas por lo menos hubo tres oleadas de deportaciones. Los babilonios venían, conquistaban el pueblo y se llevaban a distintas personas. Hubo por lo menos tres deportaciones en estas conquistas que Babilonia hizo sobre Judá, y posiblemente Ezequiel fue llevado en la segunda oleada, tal vez en el año de más o menos 597 antes de Cristo, junto con algunas
algunos personajes bastante importantes del pueblo. Así que Ezequiel, al contrario de Jeremías, profetizó desde el exilio en Babilonia. Eso lo vemos al inicio de su libro. Dice en el versículo 1:1: en el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos abrieron y contemplé visiones de Dios. Entonces dice Ezequiel, estando yo entre los desterrados, es decir, entre la gente que fue sacada de su tierra y llevada a Babilonia. Entonces Jeremías realiza su ministerio desde el exilio, en la tierra de Babilonia. Datos bastante importantes. Otro dato importante: ¿cuál era el oficio de Jeremías? De Ezequiel. ¿A qué se dedicaba? Vemos que los profetas fueron llamados de diferentes oficios. Había algunos que eran miembros de la realeza, otros que eran campesinos, otros como el que cuidaba bueyes. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Amós, ¿no? Amós era un hombre que era boyero, que cuidaba bueyes. Pero Ezequiel, ¿a qué se dedicaba? Bueno, pues si vemos el versículo, déjenme ver si lo encuentro porque luego se me pierde. El versículo 3 del capítulo 1 dice: la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel. Entonces, ¿cuál era el oficio de Ezequiel? Bueno, pues Ezequiel era un sacerdote. ¿De quién era hijo Ezequiel? Dice ahí, hijo de Buzi. Está en el nombre, ¿no? Buzi. Recuerdo que mis sobrinos tenían un perro que se llamaba Buzi. Bueno, pues el padre de Ezequiel se llamaba también Buzi. Así que Ezequiel era un sacerdote. Pero qué interesante. ¿A qué estaba ligado el oficio de sacerdote en el tiempo de Ezequiel o en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Dónde ejercían su función los sacerdotes? Pues en el templo. Ellos estaban muy ligados al templo. Si un sacerdote no estaba en el templo, pues era como inútil que fuera sacerdote. No había mucho que hacer fuera del templo para un sacerdote. ¿Y saben qué pasaba con Ezequiel? Pues Ezequiel estaba fuera del templo, incluso ni siquiera estaba cerca del templo, estaba muy lejos, estaba en Babilonia, muchos kilómetros lejos de su pueblo, lejos del templo donde pues un sacerdote debería estar realizando su oficio constantemente. Entonces ese era el panorama donde Ezequiel se encontraba. Ese era el contexto en el que Ezequiel estaba viviendo, exiliado, desterrado de su pueblo. Su pueblo estaba siendo destruido por los babilonios. Aunque al comienzo de la profecía de Ezequiel, Jerusalén todavía no es destruida totalmente. Eso va a suceder por lo menos unos 10 años después, cuando destruyen el templo totalmente. Pero Ezequiel junto con sus compatriotas están viviendo momentos complicados, momentos difíciles. Y una pregunta que tal vez se hace Ezequiel como sacerdote, teniendo su mente ligada al templo en Jerusalén, es tal vez esta: ¿Dios sigue con su pueblo aún en el exilio? ¿Será que Dios se quedó allí en Jerusalén, en el templo, o Dios vino con nosotros? Recordemos que la presencia de Dios, ¿en dónde se manifestaba? En el templo, precisamente, en el lugar, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo, ¿no? Es ahí donde la presencia de Dios
se manifestaba. No en otro lugar, sino exclusivamente allí. Y seguramente teniendo Ezequiel en mente esto, esa pregunta rondaba por su mente, y no solamente de él, sino de los otros que fueron llevados junto con él. Dios sigue con nosotros, aún nosotros estando lejos de nuestra tierra, lejos de Jerusalén, alejados del templo. ¿Será que Dios todavía está con nosotros? ¿Será que Dios todavía puede ayudarnos? ¿Será que hay esperanza para nosotros de algún día salir de esta situación en la que estamos? Bueno, pues Dios de alguna manera va a preparar a Ezequiel para que pueda dar respuesta a esta pregunta. ¿Está Dios con nosotros todavía? Y Ezequiel va a ser el encargado de comunicar la respuesta a sus compatriotas ahí en el exilio. Bueno, se dice que Ezequiel posiblemente tenía alrededor de 30 años cuando fue llevado de su tierra. Entonces era un hombre todavía bastante joven. Así que pues más o menos ese es el contexto donde nos estamos moviendo, en el que Ezequiel estaba viviendo. Otros datos importantes. ¿Cómo podemos dividir este libro de Ezequiel? Es bastante largo, son 48 capítulos, me parece. Entonces es un libro bastante extenso, con imágenes bien raras, ¿no? Que había unos seres vivientes con 4 caras, creo, y alas, y unas ruedas debajo de sus pies. Entonces son visiones bien extrañas. Aún Ezequiel de repente es como un artista que va a hacer una obra de teatro para representar las profecías que estaba dando. De esa manera él hacía alusión a las profecías. Por ejemplo, hubo varios días, más de un año creo, donde Ezequiel permaneció amarrado, acostado de costado y comiendo alimentos cocinados sobre estiércol. ¿Se imaginan qué raro eso? Pero eso significaba algo. Era una profecía que Ezequiel estaba dando de esa manera, porque Dios se lo ordenó así. Y el profeta Ezequiel era un hombre bastante obediente. Le pasan cosas bien feas a Ezequiel. Por ejemplo, su esposa muere. Es uno de los versículos que más me ha impactado en la Biblia. Dice que Ezequiel profetizó y dice inmediatamente: y ese mismo día, creo que dice, murió mi mujer. ¿Y saben qué pasaba? No solamente la esposa de Ezequiel murió, sino que de alguna manera se le había prohibido a Ezequiel mostrar algún tipo de luto por su esposa. No había que llorar, no había que vestirse de luto, sino tenía que seguir adelante. Entonces son cosas bien fuertes la que le sucede a Ezequiel, y cosas bien fuertes también las que Ezequiel va a profetizar. Así que podemos dividir este libro en dos partes. Versículo 1 al 24, Dios le comunica a su pueblo que los babilonios van a destruir Jerusalén. A partir del versículo 25, la segunda parte, al versículo 48, es un mensaje de esperanza que comienza con el anuncio de que Dios va a juzgar a las naciones vecinas que han estado de alguna manera oprimiendo o burlándose de Israel. Y luego Ezequiel va a dar un mensaje de esperanza, un mensaje donde Dios le va a comunicar al pueblo que los va a traer de vuelta a su pueblo, que va a restaurar, que va a haber un nuevo templo, que va a haber una nueva creación de alguna manera. Así que eso es, en resumidas cuentas, el libro de Ezequiel. Primero el mensaje de juicio sobre Israel, y el segundo un mensaje de esperanza. Así que ahí vamos avanzando. Y este libro también se puede resumir en 3 secuencias de visiones, que es la manera más rápida que vamos a hacer esto. Vamos a ver 3 secuencias de visiones para poder
cubrir todo este libro, que es bastante largo. Por ejemplo, vamos a ver del capítulo 1 al 3, vamos a ver una visión de Dios el Rey. Ahí en sus notas, en sus folletos lo pueden ver. Ahí está dividido. Una visión de Dios el Rey, capítulo 1 al capítulo 3. Y vamos a entrar a eso para no tardarnos más. Vamos a leer un poco en la Biblia. Vamos a buscar el libro de Ezequiel y vamos a dar lectura a algunos cuantos versículos. Una visión de Dios el Rey. El inciso A dice: Dios no es como nosotros. Es lo primero que va a ver, o de lo que se va a dar cuenta Ezequiel, y de lo que nos vamos a dar cuenta nosotros cuando leamos estos versículos. Vamos a leer primero versículo 1:1. Dice: en el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo, dice Ezequiel, entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. Entonces Ezequiel estaba en Babilonia, estaba pues junto a un río que se llamaba Quebar, y sucedió algo impresionante. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Dice que los cielos se abrieron. Imagínense, ¿qué es para un hombre ver que los cielos de repente se abran? Hace unos días, creo que fue el día del temblor fuerte que en el Facebook empezaron a aparecer imágenes de unas nubes bien extrañas, ¿no? Como tipo tornado, no sé si las vieron. Y la gente se escandalizaba por ver nubes tan extrañas sobre el cielo. Si nosotros nos escandalizamos por ver ese tipo de nubes, y algunos decían, no, pues parece un tornado, otros decían, no, mis abuelos a eso le llamaban una culebra de agua, que viene una tormenta bastante grande con destrucción, tal vez vienen inundaciones, y pues había bastantes teorías. La gente se espantaba viendo esas nubes. Ahora imagínense, de repente estemos aquí y salgamos allá en el patio y de repente los cielos se abren. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Interesante pensarlo. Bueno, es lo que vio Ezequiel. Aparte de eso, ¿qué más? Y contemplé visiones de Dios. Ezequiel no solamente vio que los cielos se abrieron, sino que va a contemplar visiones, y él dice que esas visiones vienen de Dios. Ezequiel está convencido que eso que vio fue de parte de Dios, un mensaje de Dios para él y un mensaje de Dios para su pueblo. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Vamos al versículo 4. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. Versículo 5. También en su centro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Los 4 tenían caras y alas. Sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda. Y los 4 tenían cara de águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima, con 2 se tocaban entre sí y con 2 cubrían su cuerpo. Entonces hay criaturas bastante extrañas que Ezequiel ve, que si yo hubiera sido Ezequiel, tal vez hubiera muerto de la impresión de cosas tan raras, ¿no?
seres vivientes con cara de león y cara de toro y cara de un montón, 4 caras y varias alas, y debajo de sus alas dice que tenían manos humanas. Entonces eran seres bien extraños, bien difíciles de comprender. Vamos a ver qué más dice el versículo 15. Miré a los seres vivientes y vi que había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura eran como brillo del crisólito, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. A donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entonces Ezequiel sigue con sus visiones bien extrañas. Había ruedas que estaban llenos de ojos, pues bastantes cosas extrañas para nosotros. Después vamos a ver el versículo 25 al 28. Dice así: también hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono. Ahora vemos que estos seres vivientes están como cargando algo. ¿Qué es lo que están encima de estos seres vivientes? Dice que hay algo semejante al trono. Esta palabra semejante es bastante importante. Lo repite muchas veces Ezequiel. Dice que es semejante, dice que es parecido. Entonces no es como que están diciendo era esto, sino que es algo parecido. Ezequiel, en su visión y en su entendimiento pues limitado como hombre, trata de buscar una figura que se parezca a lo que está viendo. Entonces por eso constantemente dice es semejante a esto o es parecido a lo otro. Es como cuando nosotros no podemos explicar algo que estamos viendo y decimos es como se parece a mi zapato, tiene esa forma. Entonces Ezequiel está haciendo esto, está tratando de explicar visiones celestiales, podemos decirlo así, con cosas que él ha visto en la tierra. Entonces dice Ezequiel, había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro. No está diciendo era una piedra de zafiro, dice, tiene aspecto como de piedra de zafiro. Dice luego, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Parecía un hombre, dice Ezequiel. No está asegurando, no dice era un hombre, dice tenía apariencia de hombre. Dice luego, entonces observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella alrededor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor cuando lo vi. Caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Entonces Ezequiel está tratando de describir con cosas terrenales una visión celestial. Ezequiel está, por eso constantemente dice
semejante como parecía, a lo que asemejaba. Ezequiel está tratando de describir algo bastante extraño que él está viendo. Pero ve un trono, o algo como un trono, y alguien como un hombre sentado en ese trono. Y dice que hay resplandor en él, hay un brillo refulgente en esta persona o en este ser que él está viendo. Había resplandor alrededor de él. Dice que ese era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Entonces podemos concluir que Ezequiel está teniendo una visión de Dios. Es Dios el que está sentado en ese trono con un resplandor que aún para Ezequiel es difícil describir. Y eso nos hace entender que Dios no es como nosotros. Dios no se parece a nosotros. Dios no tiene nuestra imagen. Por eso Ezequiel usa constantemente estas palabras: semejante, es parecido, es algo así. Entonces, Dios no es como nosotros. Normalmente nosotros nos hacemos un Dios a nuestra imagen. El otro día, escuchando un podcast de un joven llamado Roberto Martínez, él normalmente llega a esta pregunta de la fe de la persona a la que está entrevistando. Entonces él le hace una pregunta y no recuerdo aquí quién era. Y tú dices, ¿tú tienes fe en algo o en alguien? ¿Crees en Dios o en algo? Y el entrevistado le dijo: a mí me gusta creer en un Dios semejante a mí. Tendemos a hacer eso los seres humanos. Pensamos que Dios es semejante a nosotros, que se parece a nosotros, que piensa como nosotros, que está a nuestro mismo nivel. Pero Ezequiel está comprobando que Dios no es como nosotros. Tiene un tinte como nosotros, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Pero nosotros cambiamos esto y nos hacemos un Dios a nuestra semejanza. Pensamos que a Dios le agrada lo que a nosotros nos agrada. Pensamos, no, pues si a mí me agrada pues el pecado, a mi Dios también le agrada el pecado. Pero no es así. Dios es diferente. Dios no es como nosotros. Es por eso que Ezequiel describe de esta manera la gloria de Dios. Un metal refulgente, lucía como fuego. Constantemente usa estas imágenes Ezequiel de fuego, de brillo, de resplandor, dando a entender que Dios es diferente a como nosotros aún pensamos que es Dios. Entonces, el inciso A dice: Dios no es como nosotros. Ezequiel está teniendo una visión de Dios y se está dando cuenta que Dios no es como nosotros. Incluso no es como muchas veces nosotros pensamos. Es un Dios de gloria, es un Dios santo. Por lo tanto, nosotros, seres hechos a su imagen y semejanza, debemos también perseguir o seguir esa santidad de Dios. Muchas veces este fuego y este resplandor nos están hablando de la santidad de Dios. Y es por eso que lo que sucede con Ezequiel. Dice: tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, dice, caí rostro en tierra. Es la respuesta de Ezequiel ante la gloria del Señor. ¿Qué hace Ezequiel? Cae, dice, rostro en tierra. Recuérdame Isaías cuando vio una visión, pues algo parecida, ¿no? Que las faldas del Señor llenaban el templo. ¿Cuál fue su respuesta? Fue una respuesta muy parecida. ¿Cuál fue la expresión de Isaías? ¡Ay de mí! Ese ay es una expresión de juicio. ¡Ay de mí! Porque siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo inmundo, han visto mis ojos, dice, al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías
cae rendido en adoración. Y Ezequiel hace exactamente lo mismo, con su rostro en tierra, en una expresión de adoración hacia aquel ser que él estaba viendo, que él estaba contemplando. Ahora nosotros, cuando abrimos nuestra Biblia, continuamente nos encontramos con ese ser santo. La Biblia nos describe a Dios como un Dios santo, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. Pero muchas veces nuestra respuesta no es la misma que la de Ezequiel. Muchas veces no caemos con nuestro rostro en tierra o con nuestros corazones rendidos en adoración. Más bien como que escuchamos que Dios es un Dios santo y qué bien, ¿no? Qué bien por Dios. Pero nuestra respuesta no es, no pues, si mi Dios es santo, entonces yo debo seguir esa santidad, debo buscar esa santidad. Muchas veces nuestra respuesta no es la que se espera que debe ser nuestra respuesta. Y esa respuesta, esa actitud de nuestro corazón debería ser analizada por nosotros mismos. Para que al encontrarnos con el Dios de la Biblia, en estas páginas que nos transportan a conocerlo, podamos tener una actitud como la de Isaías o como la de Ezequiel, cayendo en adoración a nuestro Dios. Bueno, estamos tardando mucho, pero pues es largo el libro, así que vamos a dividirlo en 3 o 4 o 5 clases, no sé cuántas, para tratar de cubrir todo, o bueno, no todo, resumido lo que Ezequiel enseña. Inciso B. Dios es omnipotente y omnisciente. Vamos a ver capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Aquí Ezequiel está describiendo estos aros o estas ruedas que estaban debajo de los seres vivientes. Dice: sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. ¿Qué es lo que hace un ojo? ¿Para qué nos sirven los ojos? Para ver. No para ponernos los lentes, por supuesto. Para ver, ¿no? Son para ver, para contemplar, para analizar lo que está a nuestro alrededor. Nosotros tenemos 2 ojos. Imagínate ver una persona que tenga 3 ojos. Qué raro sería, ¿no? Tendría una visión mejor, yo creo. Podría ver cosas que nosotros con 2 ojos no podemos ver. Ahora imagínate una rueda que está llena, o unas ruedas que están llenas de ojos. ¿Cuántas cosas podrían ver? Es un montón de cosas, ¿no? ¿De qué nos habla esto de que está llena de ojos? Posiblemente nos habla de la omnisciencia de Dios. Que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe. Tenemos un Dios que es omnisciente. Dios todo lo sabe. Bueno, vamos a ver otro versículo. Vamos a ver el versículo 6. Cada uno de ellos, dice, cada uno de los seres vivientes tenía 4 caras y 4 alas. 4 caras. ¿Cómo habrían sido estos seres con 4 caras? ¿Dónde tenían las caras? Pues posiblemente tenían una enfrente, otra a un lado, otra al otro lado y otra atrás, tal vez, me imagino. 4 caras, viendo hacia todos lados, viendo hacia el norte, viendo hacia el sur, al este y al oeste. Si yo tuviera 4 caras, podría ver al hermano Mar, podría ver hacia Santa Lucía, y luego podría ver a la Macroplaza, y luego podría ver hacia el túnel. Entonces, visión por todos lados. ¿Cómo sería? Pues habría varias cosas, ¿no? Sería, lo que está describiendo Ezequiel es la omnisciencia de Dios. Luego vemos el versículo 10, a ver qué nos dice. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha,
y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Versículo 17 ahora. Cuando andaban se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban. Entonces, aparte de que tienen ojos llenos de ojos, tienen 4 caras, dice que se mueven por todos lados, posiblemente hablándonos de la omnipresencia de Dios, que Dios se mueve por todos lados. Dios está en todos lados en el mismo momento o al mismo tiempo. Entonces, Dios no es como nosotros. Dios es omnisciente y omnipresente. Aún es omnipotente, todo lo puede hacer. Entonces ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Sabías tú que Dios es omnisciente? Que lo sabe todo. Y no solamente sabe lo externo, sino sabe también lo interno, lo que hay en nosotros, lo que estamos pensando, sabe lo que vamos a hablar en unos momentos. Creo que fue uno de los salmistas que dice: aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Entonces tenemos un Dios que todo lo sabe. ¿Qué causa en nosotros esto? Tal vez en algunos debería causar temor o terror, tal vez, por las cosas que pensamos y que estamos planificando hacer, tal vez tendidos al pecado. No, pues al rato voy a salir de aquí y me voy a no sé a dónde, pero a cometer un pecado que estoy pensando desde hace una semana atrás. Dios lo sabe. Me voy a esconder por aquí para que nadie me vea. Entonces me voy pues al estacionamiento de la Macroplaza, ven que todo está oscuro, entonces ahí nadie me va a ver cuando cometa algún pecado, por decir algo. Pero Dios lo sabe todo, aún los lugares más escondidos, Dios los conoce. No podemos escondernos para pecar en contra de Dios. Él lo sabe todo. De todos podemos escondernos. Dices: no, pues me voy por aquí para que aquí el pastor Eduardo no me va a ver que estoy haciendo cosas que no debo hacer. Pero pues al final de cuentas, nadie de los que estamos aquí vamos a juzgarte, sino que va a ser Dios el que te va a juzgar. Y Él lo sabe todo. Es el mismo salmista el que dice: si me voy como dicen, las alas del alba, ahí estás tú, y si me voy al fondo del mar, y allí tú estás también, o tú también estás ahí. Entonces no hay un lugar donde nos podamos esconder de Dios, porque Dios es un Dios omnisciente, aún es un Dios omnipresente que está en todos lugares. Es un Dios omnipotente también, que todo lo puede. Dios es omnipotente y es omnisciente. Inciso C: Dios no está limitado por las circunstancias. ¿Recuerdan las circunstancias de Ezequiel? ¿Dónde estaba Ezequiel? Ya dijimos que estaba en Babilonia, ¿no? Lejos de Israel, lejos del templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero como Dios no está limitado por las circunstancias, Dios no está encerrado en ese templo de Jerusalén. Dios está también con su pueblo en Babilonia, y a donde su pueblo se ha llevado, Dios va a estar allí. Es algo que Ezequiel confirmó cuando estaba viendo esta visión. ¿Era normal que Jeremías viera visiones estando en Jerusalén? Pienso que sí. Al fin de cuentas era el territorio de Dios, por decirlo así. Pero parecía no tan normal que Ezequiel, estando en Babilonia, pudiera también tener estas visiones. Bueno, después vamos a ver a otro profeta también que tuvo visiones, también estando fuera de su pueblo. Vamos a ver que Dios no está limitado por las circunstancias. Es curioso cuando yo escucho decir
decir, no, es una frase que nosotros tenemos a veces en la reunión de los domingos, cuando los hermanos llegan y dicen, bueno hermanos, buenos días, bienvenidos a la casa de Dios. Y cuando yo escucho la casa de Dios, es como que limito mi mente a que Dios está aquí. Esta es la casa de Dios. Y tal vez Dios no sale de su casa. Pero Ezequiel dice, Dios está en todas partes y no está limitado por las circunstancias. El pueblo había sido llevado cautivo, estaban recibiendo la disciplina de Dios y Dios está allí con ellos también. Dios no se quedó en su templo, Dios no se quedó encerrado en sus cuatro paredes, sino que Dios está al cuidado de su pueblo, aún en el lugar en donde Él mismo está infligiendo, creo que sí, disciplina sobre ellos. Dios está ahí también. Dios los está viendo, Dios los está observando, Dios los está cuidando, Dios está trabajando aún en ese lugar donde nadie espera que Dios trabaje, donde parece que los israelitas han sido llevados y abandonados ahí para que sufran lo más que puedan. Dios está allí también. Dios no está limitado por las circunstancias. Inciso D, Dios toma la iniciativa. Vamos a ver el versículo 1 en el capítulo 1. No salimos de ahí todavía. En el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Ezequiel estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? No sé. Estaba trabajando, estaba sentado. Algo estaba haciendo Ezequiel ahí a la orilla del río. ¿Y qué pasó? Dice que los cielos se abrieron. No porque Ezequiel estuviera buscando precisamente a Dios, sino porque Dios estaba buscando a Ezequiel, porque Dios seguía buscando a su pueblo. Los cielos se abrieron. Versículo 3. La palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Dice que la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote. Fue Dios quien le habló a Ezequiel, no Ezequiel quien le habló a Dios. Dice luego el versículo 25. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. Bueno, hay un ruido por encima del firmamento. Dios tratando o comunicándose con Ezequiel. Versículo 28. Dice, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así el aspecto del resplandor alrededor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Entonces Dios buscando a Ezequiel, Dios buscando a su pueblo. Y es la historia que se ha repetido siempre. Dios siempre busca a su pueblo. Dios siempre está en busca del hombre. Dios siempre está buscando al ser humano. Realmente Pablo dice, y uno de los salmos dice, no hay justo ni aún, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es Dios el que viene en busca del hombre constantemente. Dios vino a buscar al hombre en Jesucristo. Es Jesucristo el que vino y bajó a la tierra y vivió como uno de nosotros. Dios en su constante búsqueda del hombre. Dios siempre toma la iniciativa. No sé si alguien recuerda cuando creyó en el Señor. ¿Cómo fue esa experiencia o tiempo antes? Fuimos nosotros los que empezamos y dijimos, creo que hay un Dios, pues creo que necesito buscar. No, sino que normalmente la conversión del hombre sucede porque empieza a haber problemas muchas veces. Mucha gente ha llegado
a la iglesia o a conocer al Señor porque empieza a tener problemas en su familia y empieza como que a haber una amenaza de un divorcio, empiezan problemas en su familia y entonces el hombre dice: necesito arreglar esto, no quiero un matrimonio que se destruya, no quiero que mis hijos se vayan con su mamá o que mi esposa se vaya de mi lado. Pero ¿quién empieza este movimiento? Es posiblemente Dios el que empieza a mover piezas ahí para que el hombre pueda tomar conciencia de que necesita ayuda. Y es ahí cuando entra la mano de Dios moviendo esas piezas para que el hombre pueda conocer a Dios. Y entre ese problema, entre esos problemas, conflictos familiares, llega el pastor Eduardo. Oye, me dijeron que tienes problemas, quiero compartirte algo importante. ¿Quién es? Es Dios mismo obrando ahí para que el hombre pueda escuchar el Evangelio. Y es Dios mismo dando fe al hombre para que pueda creer en el Evangelio y pueda tener una vida transformada, una vida diferente. Entonces es Dios siempre el que toma la iniciativa, siempre. Nunca vamos a ver al hombre iniciando este movimiento, sino que siempre es Dios en todas las cosas. Y inciso el último de esta primera sección. Dios se comunica. Es lo que vimos en el último versículo que leímos, el versículo 28. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. ¿Qué es lo que hace Dios? Que es el Rey. Dios se comunica. Dios va a hablar con Ezequiel. Dios le va a dar un mensaje a Ezequiel para que Ezequiel sea el canal para que este mensaje llegue al pueblo. Mensaje de juicio y mensaje de esperanza también. Así que Dios se comunica. Constantemente Dios estaba comunicando con su pueblo. Por eso levantaba profetas, para que estos profetas llevaran el mensaje de Dios a su pueblo. Mayormente el mensaje no era muy agradable. Era mensaje de juicio, era mensaje de disciplina para el pueblo. Y el pueblo normalmente respondía a este mensaje con desprecio y mataban a los profetas y se levantaban como unos animales salvajes en contra de ese mensaje. Y hoy en día la manera de Dios de comunicarse con el hombre no ha cambiado. Dios sigue comunicando por medio de palabras, y ahora por medio de su palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Es el medio por el cual Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero como ha sido la constante a lo largo de la historia, esta palabra pues permanece muchas veces cerrada, como ese libro en Apocalipsis que tenía 7 sellos, ¿no? Y lloramos porque no hay quien pueda abrirla, ¿no? Pero nosotros podemos abrir la palabra de Dios y leer lo que Él quiere comunicarnos a nosotros, comunicarnos su voluntad, comunicarnos lo que Él quiere que nosotros hagamos, comunicarnos cómo Él quiere que vivamos, cómo Él quiere que nos comportemos en diferentes circunstancias a lo largo de nuestra vida, cómo Él quiere que sean nuestras familias, cómo Él quiere que sea nuestro matrimonio, cómo Él quiere que sea nuestra relación con nuestros amigos, con los vecinos, con diferentes personas. Es aquí donde Dios se ha comunicado con nosotros. Pero al igual que en los tiempos de Ezequiel y al igual que en la mayor parte de toda la historia de la humanidad, nosotros no respondemos a estas palabras. Hay una parte de Ezequiel donde dice que el pueblo escuchaba, pero no actuaba. Simplemente se quedaba con, oh, qué bonito saberlo, pero no pasaba más de ahí. Y tal vez es nuestra historia, tal vez es tu historia.
tienes la palabra de Dios y tal vez sí la abres, pero la lees y dices, ya sé más de la Biblia, ya tengo más datos, ya sé más historias. Pero la Biblia no se trata de saber datos, la Biblia no se trata de saber fechas, ni nombres de personajes, ni historias bíblicas. Se trata de escucharlas, entenderlas y practicarlas. De eso se trata la Biblia, de eso se trata la palabra de Dios. Cuando tienes a tu hijo y le das una instrucción, ¿es para qué? Pues para que la obedezca, me imagino. Normalmente es así. Shania, haz tu tarea. ¿Y qué esperamos cuando Shania escucha esas palabras? Pues que haga su tarea, normalmente. Pero tal vez en algún momento Shania va a escuchar estas palabras y va a olvidar el propósito de estas palabras. Sí, papá. Y al otro día, una nota. Shania no hizo la tarea de ayer. Híjole, no obedeció. Normalmente, si estuviéramos en una escuela, Dios, que es nuestro Padre, recibiría constantemente notas de esas. Adolfo no hizo la tarea. No solamente ayer, sino tal vez lo que vamos del año. Híjole, Dios se comunica por medio de su palabra, esperando una respuesta. Dios ha puesto el Evangelio por medio de palabras, esperando una respuesta. Algún predicador famoso dijo que el Evangelio es un mensaje a que los hombres solamente pueden responder de dos maneras: creyendo en él, dijo, o rebelándose como fieras salvajes en contra de él. Y mayormente esa es la respuesta que recibe la palabra de Dios y el Evangelio. Nos rebelamos en contra de esa palabra, en contra de esa manera de comunicarse de Dios con nosotros. Así que pues ya es tarde, no quiero entretenerlos más. Vamos a dejar por hoy hasta aquí esta clase. Después vienen cosas más interesantes.